Vamos a dar Karim, inicio. ¿verdad? Karim, sí. Buenas tardes, bienvenidos. Un cálido saludo a todos nuestros seguidores, a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo desde el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre el cambio estacional y las enfermedades respiratorias en los niños. Es por esa razón que tenemos la oportunidad de conversar hoy con el doctor Ricardo Muñoz, médico especialista neumólogo de nuestra institución. Doctor, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy día. Agradecerte, Karim, por la invitación. Acá prestos para poder conversar sobre este tema tan importante, sobre todo si es que tenemos niños pequeños en casa. Todos los niños menores de 5 años en estos cambios de temperatura pues están sobreexpuestos a muchos procesos y que es importante entender y diferenciar entre unas infecciones muy frecuentes en todo el año, pero principalmente en esta época, ¿no? Eso quiere decir, doctor, que estos cambios, a veces hay días fríos, a veces hay días soleados, sí pueden afectar y provocar enfermedades respiratorias en los más pequeños. Sí, se entiende que en esta época de frío, pues en estos cambios bruscos de temperatura, hay un incremento sobre todo de procesos virales y es muy importante poder entender que en niños pequeños las infecciones más frecuentes son de tipo viral. Algunas de ellas se puede prevenir con vacunas, otras no. Y en esta época de pandemia también vamos a conversar un poquito más, hay que sobre todo tener mayor atención. Cuando mencionamos de tipo viral, ¿a qué enfermedades nos referimos? ¿Una gripe? Sí, uno de los gérmenes más comunes en nuestro entorno es, por ejemplo, la influenza. La influenza en nuestro medio podemos encontrar hasta 3 serotipos. Una de ellas nosotros entendemos como una gripe, un proceso de catarro, fiebre 2 o 3 días y luego se autolimita. Pero en algunos casos hay pacientitos que pueden hacer neumonía, incluso cuadros mucho más severos que van a requerir oxigenación, hospitalización, incluso a veces terminan con ventilación mecánica. Esto no es muy frecuente, por eso que una estrategia importante para poder reducir estos episodios es la vacunación. Y actualmente pues el Ministerio de Salud ya empezó su campaña nacional de vacunación contra influenza porque es una enfermedad prevalente. Pero así como hay influenza, también hay algunos otros procesos. Por ejemplo, hay una tos persistente, una tos quintosa, por una infección, por un germen muy frecuente y sobre todo en esta época, que es la Bordetella pertussis. Hay la famosa tos de los 100 días o el coqueluche, que es habitual que los niños en su primer año de calendario de vacunación están protegidos, pero pasados los 10 años se pierde esa protección y estos niños pueden convertirse en agentes para poder diseminar esta enfermedad. Doctor, mencionó sobre la vacuna. ¿Esta vacuna se coloca año tras año? Sí, en el caso de la vacuna de influenza se debe colocar cada año porque las cepas van mutando, van variando y no es la misma vacuna del año pasado con la de este año. Doctor, ¿qué síntomas pueden identificar los papis en casa, los más comunes para saber que está iniciando una enfermedad respiratoria el niño? Normalmente los primeros días hay un poco de coriza, un poco de moquito, luego estos se asocia un poco de tos, a veces se acompaña con fiebre, principalmente las fiebres pueden ser los primeros días fiebres muy altas. Entender que estos procesos se van a autolimitar entre el tercer y cuarto día y cuando tenemos que estar alertas cuando estos síntomas persisten más de ese tiempo. Además, cuando estos síntomas se asocian a un mayor esfuerzo para respirar. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Primero, que el paciente empieza a tener quejido, empieza a tener mayor esfuerzo para respirar, o cuando duerme, por ejemplo, vamos a escuchar ruidos, como por ejemplo todos unos ruidos de sibilantes, o la mamá siempre suele venir al consultorio a contarnos que el doctor le está roncando el pecho en la noche. Es importante también entender que en esta época de cambios de clima, los pacientes con antecedentes de alergias, de asma o bronquitis, van a estar exacerbados, van a incrementar el uso de sus medicamentos, producto de que al cambio de clima, por ejemplo, en pacientes que sufran de congestión nasal, de rinitis, se congestionan mucho más, respiran por la boca y eso va a generar que puedan atrapar todos los gérmenes que están en el ambiente en esta época de cambio de clima. Doctor, ha mencionado algo muy importante. Entonces, si lleva un día o 2 días con síntomas, no hay que traerlo inmediatamente a que lo chequee el profesional. Hay que esperar un poco en casa, ¿es así? Sí, sobre todo las abuelitas en casa pues tienen la experiencia, ¿no? En cuanto a poder manejar fiebre. Muchas veces papá hacen fiebres muy altas y ya quieren ir a emergencia cuando en realidad estamos en el primer síntoma. Vamos a pensar que este proceso no es viral, es bacteriano. Incluso un examen en ese momento puede salir normal porque recién el proceso se está empezando a dar.
Lo importante es, ahora que todos en este contexto de la pandemia tenemos un oxímetro en la casa, poder vigilar cuánto satura. Para un niño normalmente debería saturar más de 95. Pero si yo estoy en otra altitud, por ejemplo, estoy en la sierra, en la altura, probablemente ese valor sea un poco más bajo. Lo que hay que entender es de lo que yo sé que mi hijo normalmente satura, si yo veo que mi hijo hace un esfuerzo respiratorio y su saturación baja más de 3 puntos, o sea, de 99 a 95, de 95 a 93, eso para mí es un signo de alarma. Y ya debo estar previendo poder llevar al médico para que pueda ser evaluado. Doctor, mencionando a las abuelitas, a las mamis o a los papis, ¿se recomienda poner pañitos fríos en la frente cuando el segundo día que comienzan los síntomas a presentarse? En estos procesos es importante mantener la nariz permeable, tener una buena hidratación del niño, porque cuando el niño está bien hidratado, la transpiración también es una forma de eliminar energía, de eliminar calor y manejar la fiebre. Y lo otro que también es muy importante es, en este contexto de enfermedades en esta época, es que el niño esté bien nutrido. Un niño con una nutrición adecuada, con sus vitaminas a través de frutos frescos, una nutrición equilibrada va a permitir que el niño esté más protegido para estos eventos. Entonces, las recomendaciones que yo daría en esta época, que las mamás estén preocupadas en poder completar su rol de vacunación, entender que la gran mayoría de pacientes son procesos virales, no requieren antibióticos, muchas veces antibióticos perjudican la condición del niño, y frente a persistencia de síntomas o gravedad del cuadro, pues tienen que acudir a su centro de salud más cercano para que un médico pueda evaluar y decir si efectivamente requiere mayor apoyo o no. También, doctor, mencionó sobre las alergias. Si el niño ya tiene antecedentes de alergia, ¿es normal ahorita con el cambio de clima que genere otro tipo de síntomas? ¿Es así? Sí, normalmente en pacientes con asma, por ejemplo, los famosos SOBA o los pacientes que siempre hacen un proceso de broncoespasmo, en esta época es común que se incremente. Entender que dentro de la terapia el médico siempre les va a decir que ustedes pueden empezar tratamiento con salbutamol, pero si ustedes ven que eso no conlleva una mejoría del niño o hay un empeoramiento, pues hay que acudir a emergencia. En esta época de pandemia hay que procurar no acudir con mucha frecuencia a emergencia porque los niveles de atención están muy saturados, y si podemos manejarlo en casa, bajo supervisión y conocimiento de la situación de la salud del niño, pues podemos manejarlo primeramente en casa, ¿no? Excelente, doctor. Usted menciona el tema de la pandemia. A veces los papis, ¿cómo pueden diferenciar que el síntoma que está mostrando el pequeño no es COVID, sino es el inicio de una gripe? Existen muchos procesos virales, no tanto la influenza, resfríos comunes que pueden tener el mismo cuadro típico de una infección por COVID. La parte más importante para esto, para poder diferenciar, es poder tener el contacto con una persona que tenga la enfermedad. Eso es primariamente importante. Y lo segundo es ya determinar con pruebas. A veces no tenemos acceso a las pruebas, pero si yo tengo un familiar que sabemos que tiene COVID, probablemente si el paciente hace un proceso de tipo de vía superior, podemos sospechar ya con mucha certeza de que ese niño también tiene una infección de ese tipo. Y sabemos que la gran mayoría de niños que tienen procesos de infecciones por COVID, pues pueden en poco tiempo volverse asintomáticos, así que no preocuparnos tanto por ese proceso. Entonces la recomendación es, si hay un positivo en casa, traerlo inmediatamente. Para poder evaluar y diferenciar si es que estamos frente a una infección en este caso, por el virus del COVID. Doctor, ahorita que el cambio está tan variado, hay días soleados, días donde hay mucho frío, ¿es recomendable que el niño siempre esté muy bien abrigado? Lo que nosotros siempre decimos, no importa si el niño está abrigado o no, importa mucho cómo está la vía aérea superior, si la naricita está permeable o no. Porque de nada sirve que el niño esté muy abrigado o desabrigado, teniendo su moquito, tapando la naricita, y el niño respira por la boca, pues ese niño se va a enfermar. Entonces el abrigo no tiene mucho que ver. Obviamente siempre la recomendación es decirle al papá, mira, abriga al bebé como usted esté abrigado. Si en la zona donde usted vive hace mucho frío, pues todos estarán abrigados. Pero si en la zona donde usted vive no hay mucho calor, pues una ropa ligera. Lo importante en esta época es tener una buena hidratación, mantener la vía aérea superior, los moquitos, la naricita permeable para poder reducir los riesgos de infecciones, y sobre todo, importante también, antes de terminar, decir que las manos limpias, una buena nutrición, control total de sus vacunas y la precaución de evitar contacto y uso de mascarillas. Ya me imagino conversaremos más adelante acerca del uso de mascarillas en niños. Perfecto, doctor. No sé si podemos repetir de nuevo estas 3 recomendaciones que acaba de mencionar.
una buena nutrición, el lavado adecuado de manos, el uso de protectores, en este caso como la mascarilla, y el calendario de vacunación completo. Siempre tener en cuenta el tema de las vacunas. Gracias, doctor, por toda esta información. Los invitamos cada viernes a conectarse a esta transmisión en vivo, donde vamos a estar con profesionales de nuestra institución tocando temas sumamente importantes para que nuestros niños estén saludables. Gracias. Gracias, doctor. ¿Listo?